Buenas noches, mi nombre es Carlos Rodríguez. Presente video corresponde al ejercicio número 1 del deber número 8, en el que estamos utilizando eh, programación. Vamos a ver el archivito. Bueno, en el que se pedía realizar un video analizando, previo a analizar el video correspondiente a primer programa con Graph. Eh, Bueno, en el video, en el programa de Tía Portal, lo que hemos realizado es eh, programar nuestros diagramas de bloque. Para esto hemos implementado en este caso un PLC 1500. En este caso estamos implementando una CPU 1500. eh, y hemos creado, bueno, en este caso una función. Previo a ello, nosotros hemos ingresado unas variables. En este caso, abrimos la tabla de variables y en ella podemos apreciar que tenemos una variable de marcha, una variable de paro. Tenemos también una variable denominada como A más y A menos. Y también tenemos dos variables A0 y A1. En este caso, si nos fijamos, la variable de marcha y de paro y la de A0 y A1 corresponden a variables de entrada. En este caso, debido a que marcha y paro son señales que nosotros, digamos, mandamos al PLC para poder generar, en este caso, los movimientos o la detención en este caso que estamos simulando la expansión y la retracción de un cilindro, de un vástago, de un cilindro neumático, o puede ser también un cilindro hidráulico. Y A0 y A1 corresponden a los valores de los sensores o a las señales que emiten los sensores que son recibidas por el PLC para determinar cuándo el vástago ha alcanzado su desplazamiento máximo y cuándo ha alcanzado su desplazamiento mínimo. Y tenemos también las señales de A más y A menos, que corresponden a señales de salida. Estas señales son tomadas, en este caso, por un actuador para poder generar el movimiento, perdón, para poder generar el desplazamiento del vástago del cilindro. Entonces, en este caso tenemos cuatro entradas y dos salidas. Corresponden a las entradas que recibe nuestro PLC y las salidas que emite nuestro PLC para generar los movimientos. Bueno, posterior a eso, entonces hemos desarrollado también, en este caso, nos equivocamos, hemos desarrollado ya la programación siguiendo el video que se nos ha sido asignado. En este caso, vamos a explicar así de manera rápida cómo funciona el mismo. Nosotros apreciamos en este caso el primer bloque. En este caso, si se cumplen las primeras condiciones en donde, vamos a ver si expandimos esto. Lo que estamos indicando aquí es que si hemos presionado el botón de marcha y a su vez está presionado, bueno, o a su vez estamos recibiendo la señal A0 que corresponde, vamos a ver si lo graficamos. Vamos a suponer que este es nuestro vástago y en vamos a ver dónde le cambiamos el color, y aquí tenemos vamos a suponer que este es nuestro cilindro. Aquí nosotros tenemos una señal vamos a llamarle A0, que corresponde al sensor que se activa cuando el cilindro está en su desplazamiento, bueno, está retraído o se encuentra en su desplazamiento mínimo. Y acá tenemos un sensor A1 que corresponde ya a la ubicación del sensor en su posición máxima. Entonces, cuando inicialmente tenemos el sensor retraído, debe estar activado este sensor, perdón, el vástago retraído debería estar activado este sensor. Y cuando el vástago se ha desplazado, entonces debería de activarse el sensor A1. Vamos a borrar esto. Entonces, lo que estamos nosotros indicando aquí en nuestro diagrama de bloques es que
Si recibimos la señal de marcha, o sea, estamos iniciando el movimiento y aparte de eso está activado nuestro sensor a cero, entonces vamos a minimizar esto. Entonces lo que hacemos es comenzamos a resetear, bueno, comenzamos a setear en este caso el valor a cero, perdón, el desplazamiento positivo o la expansión del cilindro y reseteamos la señal de desplazamiento del sensor en sentido negativo, en sentido negativo. Inicialmente lo que estamos haciendo aquí es activando o desplazando el vástago del cilindro en sentido negativo o retrayéndose y reseteando la señal de activación del desplazamiento del vástago de ese cilindro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, bueno, ya se ejecutan estas dos señales, son seteadas y, bueno, la otra es reseteada? Entonces, va a llegar un momento en el que se activa, vamos a expandir nuevamente esta parte de aquí, en el que se activa el sensor que detecta que el cilindro ya ha alcanzado su desplazamiento máximo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento, cuando ya se activa esa señal, nosotros vamos al siguiente paso, que nos indica que ahora debemos de setear el desplazamiento en sentido negativo o la retracción del cilindro, del vástago del cilindro, y reseteamos la señal que hace que el cilindro se desplace en sentido positivo o tenga un desplazamiento positivo. Anterior a eso, me olvidé de mencionar que aquí, inmediatamente nosotros, vamos a abrir eso nuevamente, inmediatamente nosotros eh, comience a generarse movimiento en sentido positivo, esta señal se va a desactivar, por lo tanto, aquí ya vamos a dejar de recibir esa señal. Sin embargo, como las señales que estamos activando son del tipo seteo, es decir, que funciona como una especie de enclavamiento, no necesitamos mantener activas las dos señales, sino que con activarlas una sola vez, esta señal ya se queda enclavada. Entonces acá lo que estamos haciendo es, una vez que se desactiva a cero, se activa a uno. Entonces eso hace que se resetee la señal de desplazamiento positivo y se active la señal de desplazamiento negativo. Finalmente, cuando comienza a generarse nuevamente el desplazamiento negativo, va a llegar un punto en el que nuevamente se active la señal a cero, pero previo a eso tiene que haberse desactivado la señal a uno. Por lo tanto, aquí dejamos de recibir la señal en el paso número 2 y en el paso número 3 hemos activado la señal de desplazamiento negativo y en algún momento se va a activar la señal de detección del cilindro en su estado inicial. Por lo tanto, cuando pasa esto de aquí, nuevamente se va a ejecutar. Bueno, ya no, en este caso ya termina la ejecución. Sin embargo, nosotros, y se va, bueno, se va a terminar la ejecución y aquí estamos a la espera nuevamente de iniciar el movimiento. Podemos podemos simular el ejercicio. Vamos a establecer la conexión y vamos a pausar el video para realizar las conexiones requeridas. Listo, entonces comenzamos con la simulación nuevamente. Esperamos a que cargue totalmente el programa. Listo, entonces cargamos, cargamos el programa y finalizamos. Listo, entonces lo que vamos a hacer en este momento va a ser mutar y vamos a observar lo que pasa
En este caso no hemos podido implementar en Factorio en la escena debido a que no tenemos disponible ninguna y en el video no nos indica qué escena utilizar o cómo ejecutar una, por lo tanto no vamos a utilizar el Factorio. Sin embargo, aquí vamos a cambiar la vista. Esperamos a que pueda maniobrar, que esto está un poquito lento y no se mueve. Vamos a expandir todo esto y vamos a ver qué pasa si nosotros, a ver, vamos primero también a expandir estas vistas. En este caso tenemos un desplazamiento positivo activado, perdón, este desactivado y el desplazamiento negativo activado. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos el estado y no se puede cambiar? Listo, en este caso forzamos a uno y también forzamos a uno este de aquí. Entonces vemos que en este caso se ha activado el desplazamiento positivo y se ha desactivado el desplazamiento negativo. Sin embargo, si nosotros ahora desactivamos esta señal, forzamos a cero, ya deja de estar en funcionamiento esta parte y como le mencionamos al inicio, en algún momento el vástago llegará a su estado inicial, por lo tanto se activará la señal, perdón, a su desplazamiento máximo, por lo tanto se activará esta señal. Entonces vemos que inicialmente el desplazamiento negativo está desactivado debido a que el vástago se está expandiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llega a su posición final? Vemos que si cambiamos a uno, vemos que ahora se desactiva el desplazamiento positivo y se activa el desplazamiento negativo. Inmediatamente comienza a generarse ese movimiento de retracción. Esta señal pasa a cero nuevamente. Vamos a cambiarla. Pasa a cero miércoles. Pasa a cero nuevamente. Pero sin embargo, como lo habíamos mencionado, este es una especie de enclavamiento, la señal S o el valor de seteo. Entonces, en algún momento la señal va a llegar a su estado inicial, por lo tanto, este sensor se va a activar y vemos que si lo pulsamos a uno, entonces se resetea. Bueno, en este caso ya llega a su estado inicial, por lo tanto va a estar como falso el desplazamiento positivo y como verdadero el desplazamiento negativo. Entonces cambiamos nuevamente a cero esta señal y en este caso hemos observado cuál es el comportamiento de nuestro vástago. Tal vez implementándolo con el factorío hubiese sido mejor la precisión. Eso es todo con respecto al video del ejercicio número 1 del deber número 9.